Bueno, seguimos aquí en la Fiera de mi Niña. Es jueves, nos toca, ya lo saben, nuestro particular curso de orientación familiar, COEF de Zaragoza, y hoy viene en su representación Pilar Traver. Muy buenas noches, Pilar. Buenas noches, y bienvenida. Hoy vamos a hablar de algo que ya lo anunciamos al principio del programa, morbo, ¿no? Bueno, yo no lo llamaría morbo, no. Tampoco se puede llamar así. Hay que decir, Pilar ya ha estado en alguna ocasión aquí. Pilar, la última vez que viniste hay que decir que hicimos un pico de audiencia espectacular, porque ya sabes que en televisión hay tres palabras mágicas que son sexo, drogas y rock and roll. Contigo hablamos de la primera y fue magnífico, así que te hemos traído otra vez. Vamos a hablar de educación sexual, que hacéis de esto los padres que estáis dentro de los cursos de orientación familiar que se imparten en Zaragoza. Hacéis muchas sesiones acerca de esto, ¿no? Educación sexual para las distintas edades, sobre todo para sus hijos, pero hoy lo hemos querido centrar en los hijos adolescentes. Creo que es una edad importante, una edad complicada por otro lado, y que seguro que ahora todos los padres, Fran, están tomando apuntes y con papel y boli así. Seguro que hay muchos padres ahora mismo en casa. Habrán mandado a los niños ahora mismo a la cama. Vete a la cama, que te vayas a la cama. Venga. Bueno, Pilar, ¿por dónde empezar? Porque yo creo que hay muchos temas que tocar y que enunciar, ¿no? Por un lado, quizás habría que empezar distinguiendo que en la adolescencia nos encontramos con distintas fases. Con cada uno hay que tratar el tema de forma distinta. Es distinta, así, ¿no? Sí, además, yo diría que hay tres partes la adolescencia, ¿no? Que tiene, ya hablamos de la preadolescencia el otro día, lo importante que era sentar unas bases para tener una buena adolescencia. Pero por no asustar a los padres, claro, la adolescencia tenemos que acordarnos de nuestra adolescencia. Todos la hemos pasado. Tenemos que echar la vista atrás. Efectivamente, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Pero hay tres, yo diría, lo divido en tres partes, ¿no? De los 10 a los 14, la primera adolescencia, que es quizás una fase de preparación para, sobre todo se caracteriza por un gran desarrollo físico, es cuando empiezan a cambiar, las niñas un poquito antes que los niños, las niñas a veces a los 9 años, ¿no? Y esta fase todavía no es la verdadera adolescencia, que sería de los 14 a los 18, que es lo que yo llamo la adolescencia pura y dura. Así es. Esa fase que se caracteriza sobre todo porque el niño, como dice alguna madre, cierra la puerta y se encierra en su habitación, ¿no? Es lo que llamaríamos, pues tiene sus características psicológicas, que pues son niños que se vuelven introvertidos, que no hablan, que contestan así, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos la imagen perfectamente en la cabeza. ¿no? Todos lo hemos vivido en casa. Todos lo hemos vivido. Y los chicos todavía más. Los chicos más, ¿eh? La fase del portazo, que se descuelgan las puertas y dices, mi casa está y es por el portazo, pero porque tienen las hormonas y entonces dan un portazo y muchas veces sin querer. Quizás tiene una característica también, aparte de la introversión, la invulnerabilidad. Es decir, a mí no me va a pasar. Y cuando das una charla a adolescentes, dices, yo si tengo relaciones no me voy a quedar embarazada, y hacen así y miran al de al lado como diciendo, este pardillo, sí, porque yo controlo, ¿no? Yo bebo, no me emborracho, yo controlo. Lo de yo controlo es la palabra. Es la palabra clave, ¿no? Los que se matan mucho en el coche, la famosa frase de yo controlo. Yo controlo, efectivamente. Pues es esta fase, y muchas de las características que tiene es por eso, porque ellos controlan y ellos saben, a mí no me va a pasar. Bien. Son susceptibles los cambios de humor. Eso que cuando dices, es que a mi hija no la entiendo, que pasa del llanto a la risa, y ellos tampoco se entienden. ¿Por qué? Pues porque de repente pasa, pues también tenemos que entenderlo. Suena el móvil y aparece un mensaje de la chica o el chico que les gusta y les cambia el humor. Y les cambia el humor total. Posiblemente. Pero es que están cambiando mucho, entonces se miran al espejo y casi no se conocen, y entonces tenemos que entenderlo. Está en plena transformación. Exacto, y no me gusto porque tengo granos, porque tengo no sé qué, y entonces están 50 horas para ponerse el pelo igual, que dices, pero... Que te miran así, que les llega el pelo por aquí y dices, oye, pero hijo mío, que me puedes mirar la cara. Susceptibles, están mucho más susceptibles, creo que mucho hemos más sensibles. Es una buena radiografía de una persona adolescente. La edad de la pandilla, muy importante. La cuadriga, la famosa cuadriga. Así es. Oye, a partir de ahí, claro, centramos el tema. ¿Cómo hablar para estas distintas fases de una palabra, que es tabú? Sea cual sea la edad, pero todavía más en estas fases, en estas edades, valga la redundancia, que es la palabra sexo. ¿Qué les dices tú a los padres que nos estén ahora viendo? A ver, esta etapa, en la primera adolescencia, todavía los padres pueden hablar mucho con los hijos. En la segunda adolescencia es más difícil. Claro. Es mucho más difícil, y entonces cuesta más hablar con ellos si no hemos hablado antes. No quiere decir que no podamos hablar. Yo muchas veces les digo a los padres
que hablar directamente es más difícil, pero puedes extrapolar. Es decir, yo veo la televisión con mis hijos y veo una serie y sale un tema, a raíz de eso saco un tema. Porque entrarles directamente es muy frío. Es muy complicado si nunca he hablado del tema, cosa que ningún padre de los que nos están viendo han dejado de hablar con sus hijos antes. Y sobre todo que no responderán de la misma manera si les entras así que si les entras de la otra manera. Yo les digo a los padres siempre, ver una serie con ellos y poneros a hablar, fíjate tú esto, y sacar el tema en familia, porque por las noches tenemos que hablar con nuestros hijos, cenar con ellos y muchas veces ver una serie y extrapolar. Dices, ha pasado esto, saco el tema de el embarazo en la adolescencia, etcétera, todos los temas. Cada uno tenemos nuestro proyecto familiar y los temas que queremos sacar con nuestros hijos, pero tenemos que seguir hablando con ellos. Perdona que me enrollo ya. No te preocupes, Pilar. Por un lado, tener en cuenta esas distintas fases, que como bien has dicho, esa primera es más fácil que la segunda. Has dicho un truco, yo creo que has dado la receta para poder hablar de esto con los hijos en plena adolescencia. Sí, porque en este programa, mientras nos vean, es complicado. Por otro lado, está el adolescente o la adolescente. Yo no sé si esto también hay que distinguir. Quiero decir, creo que a una chica es diferente hablarle de sexo que a un chico. Totalmente. Quizás las formas cambian, Pilar. Sí. A ver. O el contenido incluso, ¿eh? Cambian las formas, cambia el contenido, porque los hombres y las mujeres somos iguales, pero tenemos ciertas diferencias psicológicas, ¿no? A mí me encanta en las charlas de adolescentes el decir, por ejemplo, no somos iguales. Digo, preguntarle a vuestro padre si se ha ido a una boda y le dices, ¿cómo iba la novia? Y dice, de blanco. De blanco. Y le dices a tu madre, ¿cómo iba la novia? Y te dice el color de los zapatos, el lazo que llevaba, el tul. Dices, y es lo mismo, dice, y el padre dice, pero tú has ido a la boda o has ido a mirar cómo iba la gente vestida. Y es que tenemos una visión distinta de las cosas. Está pues claro. Lo mismo, la sexualidad en el hombre y en la mujer no es lo mismo. Entonces lo tienen que entender. Tenemos que hablar distinto con una hija y con un hijo, por supuesto. Las madres tenemos que hablar con las hijas y los padres con las hijas. Y al revés. Bien. Tenemos que dar la visión de la sexualidad desde el punto de vista femenino y masculino. ¿Y cuál es esa visión? Visión distinta, o sea, decir que la sexualidad no es lo mismo los hombres que las mujeres. Y les dices, pues los hombres son más primarios quizás en lo que es la sexualidad. No quiere decir que no sean sensibles. Muchas veces lo ocultan por la manera de ser o por cómo nos han educado. Entonces, tienes que explicarles que la reacción al hombre se le conquista. Les dices, a ver, ¿cómo se conquista a un hombre? Por la vista. A los hombres miran y es por la vista, a la mujer por el oído. Tú aún les digo, si tú quieres ligar con una chica tienes que decirle qué guapa estás, empezar por ahí. Pero si luego a las chicas, lo que siempre que tenemos aquí, lo que os encanta es haceros las duritas, que dice aquel. Bueno, claro. Bueno, ver las entrevistas y... Pero si nos dicen qué guapa estás y esto, vale. Ya ahí te derrites un poco. A nadie le amarga un dulce, Fran. Vale. Bueno, que lo sepas. Lo que sí que es cierto es que estamos en una época, como para casi todo, en una época de los medios de información. Y entonces da la sensación que siempre, bueno, los hijos por supuesto, y los chavales, todos, pero sobre todo los niños, tienen acceso a un montón, ya no solo por televisión, ahora aparece internet, radio, televisión, en fin, todos los medios de comunicación que hay a nuestro alcance, que los niños tienen un montón de información política, social, también sexual. Pero da la sensación que muchas veces... Hay una saturación, yo creo. Claro, incluso. como hay una saturación a nivel informativo, pero también a nivel informativo sexual. Y no sé si llego... Porque decimos muchas veces, joder, los chavales hablan de sexo como el que habla de tal. Da la sensación que muchas veces los chavales no llegan a asimilar lo que es la palabra sexo y lo que es la trascendencia Están de eso. informados, pero creo que mal informados, Exacto. Pilar. Yo creo que no están muy educados. Exacto, muy informados y poco formados. Entonces, en las preguntas que te hacen los adolescentes, a mí siempre me ha chocado que saben cosas que dice yo esto y esto, y es información muchas veces de internet, de esto, y tienen muy poca formación. Hay una desvinculación dentro de que lo primero que hay que decir, ¿no? Que la sexualidad, las tres partes fundamentales que tiene la persona, la espiritual, la psicológica y la biológica, y que no hay que separarlas, pues tienen mucha información y muchas veces erótica, pornográfica, de todo eso, se lo saben todo. Pero lo que es formación, conocer lo que es el amor, las fases del amor, todo eso no tienen ninguna formación. Entonces nos empeñamos en darles mucha biología,
pero darles muy poca formación, y eso es lo También que pasa falta. en los colegios, ¿eh? En los colegios cuando se explica la reproducción Claro. masculina y femenina, siempre te lo explican por separado, hombre-mujer, pasa esto, Bueno, pasa esto. a propósito de eso que dices, Fran, también me gustaría preguntarte, Pilar, sobre quién debe dar esa información o quién debe educar en la sexualidad. ¿Es tarea exclusivamente de los padres? ¿Es tarea en De los conjunto amigos? con no, de los amigos? Precisamente no, precisamente no. Pero junto con el colegio hay que ir a la par en ese sentido. A ver, yo creo que siempre el colegio es complementario. Dentro que el colegio tiene que tener un ideario que a los padres nos aporte. Dices, yo busco un colegio que tenga un ideario parecido al mío. Sí, Claro. Pero el colegio siempre es complementario. Los educadores de nuestros hijos somos los padres, por supuesto. Los padres tenemos que formarnos. No podemos decir, ya estoy, la educación es una cosa muy seria. Para eso hay cursos, para Claro. eso hay Para libros. eso estáis aquí, está venís cada el COE. jueves.